Bueno, yo soy Juan Escobar, soy pediatra, soy tucumano, me formé en la Universidad de Tucumán, que es una universidad también bastante reconocida a nivel nacional. Después hice pediatría en la misma ciudad y después me fui a hacer la adolescencia a Buenos Aires, la hice en el Hospital de Niños, en el Ricardo Gutiérrez. Y bueno, y de ahí empecé como alguna otra formación más complementaria, también desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y estoy trabajando en el programa de adolescencia del Ministerio de Salud hace 7 años. Y desde hace 2 años y medio coordinando el programa. Es un programa interdisciplinario, hay profesionales de medicina, de psicología, antropología, trabajo social, comunicación, periodismo. Y la verdad que intentamos trabajar sobre todo en relación a algunas cuestiones del derecho de adolescentes al sistema de salud, digamos, ¿no? Que es cuestiones que tienen que ver también con cambios desde el punto de vista del derecho, de los paradigmas, desde dónde nos paramos, y sobre todo creo que es una gran vacancia en la formación médica, digamos. Cuando pensamos adolescencia en general, digamos, yo podría haber hecho el ejercicio de preguntarles a ustedes con qué palabras asocian adolescencia, ¿sí? Si googlean en la parte de imágenes de adolescencia van a aparecer todas estas, ¿sí? Embarazo adolescente, violencia, ¿no? Consumo de sustancias, consumo en general, cuestiones asociadas al adolescente indomable, la rebeldía, ¿no? El suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, cierta cuestión del libertinaje sexual, digamos, ¿no? Y esto van fuertemente de la mano con un paradigma asociado a que la adolescencia es una etapa de riesgo, digamos, ¿no? Y la verdad que nosotros, por lo menos desde donde nos paramos desde el programa, es pensar que en realidad todas las etapas son de riesgo, digamos, y tienen un riesgo particular, ¿no? Yo tengo 42 años, estoy con sobrepeso, no hago actividad física, tomo bastante alcohol, por suerte no fumo, digamos, pero sí tengo muchas fichas para hacer un infarto, digamos, ¿no? O sea, si lo vemos así como biológicamente pensándolo. Entonces, un poco la idea es poder corrernos de este lugar de que los adolescentes, ¿no? Los adolescentes son de riesgo, sino que tienen ciertas vulnerabilidades particulares por el momento de la vida en la que están transitando. Y otra cosa importante también a la hora de pensar salud adolescente es que la adolescencia como concepto es un concepto relativamente moderno, se formó, digamos, con la revolución industrial y la formación de la escuela como institución. Entonces los niños que anteriormente trabajaban, digamos, hay leyes laborales, que se trabajaba a los 8 años, que después se bajaron los horarios, etc. Cuando entran a la escuela, entran en esta etapa como de moratoria social, en donde no son ni niños ni adultos, ¿no? Y el Estado, digamos, empieza a hacerse cargo de este grupo etario. Y la medicina, mucho más modernamente, también empieza a desarrollar algunas líneas de que estas personas tenían una particularidad también en relación a su salud. Ahora bien, transitar la adolescencia también va a depender fuertemente del medio socioeconómico en el que nos movemos, digamos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la gran brecha que existe en nuestro país, no es lo mismo transitar la adolescencia en la puna jujeña que en Capital Federal, y dentro de Capital Federal no es lo mismo transitar la adolescencia en Recoleta que en la Villa 1114, y no es lo mismo ser varón que ser mujer en la adolescencia, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, intentamos jugar con estas imágenes, ¿no? En relación a pensar, por ejemplo, este grupo de chicos y chicas, rubios, lindos, según determinados parámetros de belleza, ¿no? Que por un lado son el modelo que los medios también nos venden en relación a ideales de adolescencia, ¿no? Podrían ser un personaje de las telenovelas de Cris Morena, ¿no? Casi Ángeles y todas esas, Violeta, etcétera, que igual son pibes que existen, que, ¿no? Que tienen distinto de esta otra chica, ¿no? Que está en contexto de calle, digamos, con su hijo, su hermanita, pidiendo en un estacionamiento, y que la prensa también los toma, pero en contrapartida en relación a cierto estigma, ¿no? De violencia, de delincuencia, etc.
Pensar en adolescentes con sobrepeso y obesidad es un gran problema de salud pública. Más del 30% de los adolescentes en Argentina están con sobrepeso, ¿no? Y todo lo que eso implica en relación a socialización, a salud. Se sabe que la mayoría de las patologías de la etapa adulta se producen, ¿no?, por comportamientos en la etapa de la adolescencia, digamos, pensándolo como ciclo de vida o curso de vida. Chicos con capacidades especiales, con discapacidades, con enfermedades crónicas, que anteriormente se morían a los 10 años y hoy, gracias también a los avances de la medicina, ¿no?, tienen una sobrevida en la adolescencia, en la adultez joven, y que también nos requieren desafíos en relación a pensar la independencia, la autonomía, la sexualidad de estas personas, ¿no? Este chico que trabaja, digamos, que probablemente trabaja a contraturno, quizá, pienso yo, por ejemplo, para sostener los estudios o para ayudar a su familia, distinto de algún otro trabajo como este, ¿sí?, o el cuidado de los hermanos, o niños que trabajan en cortaderas de ladrillo, o en tabaco, o en los viñedos probablemente, que sabemos que es trabajo ilegal, digamos, ¿no?, y en donde sostener la escolaridad va a ser bastante más difícil. El embarazo en la adolescencia, ¿no?, con todos los mitos que tiene alrededor del embarazo, transitar el embarazo para esa chica, que yo por verla, solamente prejuzgando la imagen, puedo pensar que es de una clase media, de la ciudad de Mendoza, que tiene OSDE 310, ¿no?, y que después del lío que se le armó porque quedó embarazada a los 16 años, relativamente la familia acompañó, tiene controles de salud, ¿no?, puede sostener la escolaridad, distinto de las adolescentes que nosotros atendemos en el sistema público de salud, ¿no?, en donde sostener la escolaridad es más difícil, en donde cursan su tercer embarazo, tal vez dentro de la adolescencia, ¿sí? Y adolescentes, digamos, con identidades de género, con orientaciones sexuales, no hegemónicas, digamos, no tradicionales, y que existen, que están y que también demandan asistencia en el sistema de salud y que tenemos que tener las herramientas para atenderlos y atenderlas. Yo traje algunos números, no para marearlos, pero sí para poder pensar de que no existe lo que no conocemos, digamos, ¿no? No podemos trabajar sobre lo que no conocemos. Entonces, para poder pensar y trabajar con adolescentes o sobre población adolescente, hay que conocer de qué estamos hablando. Hay cerca de 7 millones de chicos y chicas en todo el país de 10 a 19 años. Ese es el periodo que toma el Ministerio de Salud, específicamente el programa de adolescencia en relación a salud adolescente. Y nosotros sanitariamente abordamos dos realidades, que son los nacidos vivos de madres adolescentes, que eso no implica embarazos en la adolescencia, porque no tenemos datos de embarazo en la adolescencia, porque hay muchos embarazos que terminan en abortos, que no llegan, etc. Entonces no sabemos, lo que sí sabemos es cuántos nacidos vivos hay de madres adolescentes. En el año 2015, que son las últimas estadísticas nacionales, hay 112.000 nacidos vivos de mamás adolescentes. De esos, ¿sí?, que nos da una tasa de fecundidad adolescente de 32.3, nosotros dividimos en dos grupos. La tasa de fecundidad adolescente temprana, que son las niñas de 10 a 14 años, y la tasa de fecundidad adolescente tardía, que son las adolescentes de 15 a 19 años. Y después otro dato que también tomamos fuertemente es la tasa de mortalidad adolescente. En el año 2015 se murieron 3.500 chicos y chicas de 10 a 19 años en nuestro país, y después vamos a ver un poquito con más detalle de qué. Con relación a fecundidad y mortalidad materna en adolescentes, les decía que 112.000 partos de chicas de 10 a 19 años, lo que da un porcentaje del 15% del total de nacidos vivos, ¿sí? Adolescentes tardías, 15 a 19, tempranas, y de ese total de nacidos vivos de madres adolescentes, el 20% está el número de 2 o más. O sea, del total de nacidos vivos de madres adolescentes, 20% está cursando su segundo o su tercer embarazo en la adolescencia. A diferencia de lo que en general uno lee todos los años en algún periódico o en lo que fuera, o en el sentido común de que el embarazo adolescente viene en aumento, ¿sí? En verdad, cuando analizamos los datos estadísticos desde 1980 hasta el 2015, vemos que en verdad no viene en aumento, ¿sí? Tampoco ha disminuido, cosa que eso también es importante destacar.
Esto verde es de 10 a 19 años. Esto, que son las que mayor variaciones tiene, son las tasas de fecundidad adolescente de 15 a 19 y estas son las de 10 a 14, ¿sí? Que se mantiene absolutamente inamovible y que representan aproximadamente 3.000 partos anuales de niñas de 10 a 14 años en nuestro país. Teniendo en cuenta un país tan grande y tan inequitativo como el nuestro, cuando analizamos las diferentes jurisdicciones, vemos que, por ejemplo, Chaco, Misiones, Formosa llegan a duplicar o triplicar la media del país e incluso los datos de Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos, el azul es la total, el amarillo es la tardía y la rojita es la tasa de fecundidad adolescente temprana. La tasa de fecundidad adolescente temprana de nuestro país es 1.8, Chaco, Misiones llegan a tener hasta 6 de tasa de fecundidad adolescente temprana, digamos, ¿no? 3 veces más. Mendoza está acá, ¿no? Apenitas por arriba de la media nacional del país. Un dato sobre el cual nosotros trabajamos es la planificación o no desembarazo, ¿sí? Este dato se recaba del Sistema Informático Perinatal, la historia clínica del CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, que se utiliza en todas las maternidades públicas. 70% de nuestras maternidades públicas del país tienen los datos del Sistema Informático Perinatal, ¿sí? Y hay un dato que se recaba al momento casi del alta del adolescente, es si había planificado ese embarazo, ¿no? Y fíjense que 80 y pico % de chicas menores de 15 años no planificaron el embarazo, ¿sí? Y cuando analizamos las distintas edades, las edades donde mayor porcentaje de embarazo no planificado hay es menores de 14 y mayores de 40, ¿no? Son las que, digamos, dicen no haber planificado el embarazo. Ahora bien, se le hace una pregunta siguiente, si se cuidaban o se cuidaban correctamente, ¿sí? Y cerca del 80% no estaba utilizando un método anticonceptivo o lo utilizaba incorrectamente. Entonces ahí nosotros podemos empezar con todas las disquisiciones de, bueno, pero si dice que no se cuidaba, que no quería quedar embarazada, ¿por qué no se cuidaba? Entonces sí quería, o verdaderamente no quería y no sabía cómo cuidarse, o no quería, no sabía cómo cuidarse, pero el sistema de salud no le dio las herramientas necesarias para que se cuide, o las más acorde, ¿sí? Digo, hay muchas investigaciones y muchos trabajos, vamos a ver algo de eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el cuatrienio 2010-2014, fíjense en la diferencia entre menores de 15 y de 15 a 19. Menores de 15, el 85% de las chicas no había planificado el embarazo y el 88% no estaba usando un método anticonceptivo. Y en las de 15 a 19 podríamos decir que la no planificación del embarazo es un poco menor. Hay chicas que sí planificaron el embarazo. Está próxima a la de 20 a 22. Exacto, sí, más o menos igual. Exacto, cuando tomamos 10 a 19 ahí se eleva un poquitito, pero porque hace peso la de menores de 15, digamos, ¿no? Bien, tenemos algunos datos en relación a mortalidad materna, digamos, por cuestión, digamos, mortalidad adolescente relacionados al embarazo, parto y puerperio. Fueron 50 muertes en nuestro país, lo que da una tasa de mortalidad de 4.1, y de esas 50 muertes adolescentes, el 12%, ¿sí?, son por aborto, que en realidad son los datos que tenemos dentro del sistema público de salud, digamos, ¿no? Porque en realidad los datos que hay de abortos son los datos de internaciones, de abortos complicados, digamos, no tenemos otros datos, ¿no? Se estiman alrededor de 8.000 egresos hospitalarios anuales de adolescentes por aborto, lo que representa ese 12% que había dicho, ¿sí? Este estudio de Pantelides hace una estimación, digamos, a partir de un cálculo también aritmético y demás, una estimación de abortos inducidos en nuestro país de cerca de 500.000, ¿sí? Ese es el total, no adolescentes, sino todas las mujeres en general, ¿sí? Existe un proyecto del Ministerio de Salud de unificar los datos en el SIP aborto, porque además se registran en 2 sistemas diferentes, entonces eso también dificulta, digamos, el registro correcto de las situaciones. Y otra de las cuestiones que tienen que ver con esto, de vuelta, esos 8.000 egresos dan cuenta de los abortos complicados que se atendieron en hospitales, ¿sí? No dan cuenta de todos los abortos o las interrupciones de embarazo que se producen en atención primaria de la salud, por ejemplo, o en forma ambulatoria. Y estos son datos de reporte de los programas provinciales de salud sexual y reproductiva en relación a la cantidad de interrupciones legales del embarazo resueltas
vuelta, que como ven del 2013 al 2015 prácticamente se triplicaron los números, ¿no? Lo que sí es real es que el no registro de los IL a nivel país oficialmente, ¿no?, contribuye a la invisibilización y estigmatización de la práctica. Esto es una investigación que hizo Conde Agudelo en el año 2005 con todos los datos del sistema informático perinatal de Latinoamérica y en donde da cuenta que el embarazo en las menores de 15 años tiene el triple de riesgo tanto para preeclampsia, eclampsia, hipertensión, hemorragia materna e incluso muerte materna que en el resto de las edades, digamos, ¿sí? Además de que también hay una mayor coincidencia, correlación de prematurez y bajo peso al nacer en las menores de 15. ¿Qué nos dice esta investigación? Así como prácticamente es que en las menores de 15 el riesgo por embarazo para la salud de esa mujer es 3 veces mayor que para el resto de las edades, digamos, ¿no? ¿Qué sabemos en relación a inicio de sexualidad en adolescencia? Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ¿sí? Más o menos esta encuesta que se hizo en el año 2013 da cuenta que en la población de 14 a 19 años que se manifestó sexualmente activa, ¿sí?, un promedio de edad de inicio sexual de 15.5 en mujeres y un poquitito menor en los varones, ¿no? Y un dato interesante que tiene esta encuesta es que el 90% de las chicas y chicos de 14 a 19 años utilizó un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Alto, 90%, y en la mayoría de los casos, el 93%, fue preservativo, digamos, ¿no? De todas maneras, este dato es más fidedigno, que es el de la EMSE, la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que da cuenta del uso del preservativo en la última relación sexual, digamos. Cuando uno quiere explorar uso continuo del preservativo en adolescentes, es mejor preguntar, ¿cuándo tuviste tu última relación? Antes de ayer. ¿Te cuidaste antes de ayer? A preguntarle si se cuidó la primera vez, digamos, porque en general lo que se sabe es que hay un alto cuidado en la primera vez y después se discontinúa y se relaja, sobre todo si existe cierta estabilidad, digamos, de esa pareja, digamos, ¿no? Y hay una serie de investigaciones bien interesantes también en relación a inicio de relaciones sexuales y coerción en adolescentes, ¿sí?, que también me parecía importante traerlo, porque cuando hablemos de género vamos a poner en juego estos datos, ¿no? Y es que en estas investigaciones de Pantelides, de Kornblit, de Hernán Mancelli también, las chicas que reportaron haber tenido su primera vez, digamos, el 12% lo hizo por presión, obligación o violencia, mientras que ese porcentaje no se daba en varones. O sea, el 100% de los chicos inició sus relaciones sexuales porque quería, digamos, mientras un 12% de las chicas dice haber dicho que fue por presión, obligación o violencia, ¿sí? Ahora bien, cuando se explora en relación a quién tomó la decisión, ¿no?, el 70% de las adolescentes, mujeres, dice que su pareja fue la que tomó la decisión de tener la primera relación sexual, en consonancia con el 60% de los varones que dicen haber decidido ellos tener su primera relación sexual, digamos, ¿no? O sea, da cuenta de que probablemente esa coerción sea mucho mayor, ¿no?, que ese 12% que se dice, porque además está explicitado como violencia, pero también hay cuestiones en relación a insistencia verbal o a cuestiones de por amor, ¿no?, que en general es el varón el que presiona para tener relaciones sexuales. Cuando se analizan los motivos de la iniciación sexual, las mujeres dicen que es por amor, ¿no?, y por iniciativa del otro, en mayoría de los casos, mientras que en los varones, deseo y ganas, ¿no?, por lo menos expresado, ¿sí?, y también la presión del grupo de pares. El 92% de las mujeres, mientras que el 34% de los varones, solo tienen relaciones sexuales con alguien de quien están enamorados, ¿no? O sea, la vinculación entre relación sexual y afectividad pareciera que se pone mucho más en juego en las chicas que en los chicos, ¿no? Y muchas chicas que no desean tener relaciones sexuales no se atreven a decirlo por temor al enojo y al abandono de la pareja. Y otro dato, digamos, o otra categoría de análisis que plantea sobre todo Hernán Mancelli es esta cuestión como de la doble coerción, ¿no? Los chicos tienen coerción sobre las chicas para iniciarse relación sexual, ¿sí?, con insistencia, con esta cuestión de la prueba del amor, etc., ¿sí?, con el chamullo, dicen algunos.
pero también a su vez ellos se sienten coercionados por sus papás, por sus tíos, por el grupo de pares, digamos, en relación a, ¿no?, el inicio de relaciones sexuales como muestra de la hombría, digamos. Bien, otro dato, vamos a entrar como a otro capítulo dentro de salud adolescente que tiene que ver con la mortalidad, como ya les decía. Estos son datos de mortalidad en toda la población. Los fucsias son los varones, más o menos hasta los 10 años se muere la misma cantidad de chicos y chicas, y a los 15 años se produce esa gran brecha de diferencia en varones jóvenes hasta los 35 años, y después los hombres se van a, digamos, morir también 5 a 7 años antes que las mujeres durante todo el resto de la vida, ¿no? Cuando analizamos las distintas causas de mortalidad, todos estos son datos de la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud, lo que vemos es que en la población joven de 15 a 24 y de 25 a 34 predominan las causas externas, accidentes, suicidios y homicidios. Cuando analizamos específicamente la población adolescente de 10 a 19 años, lo que vemos es que de ese 3.500 chicos que habíamos visto que se habían muerto en el año 2015, 2.200 son por causas externas, lo que representa el 60%, ¿sí? De esos 2.200, 1.700 son varones y 415 mujeres. Y para las tres causas, accidentes, suicidios y homicidios, ¿sí?, la diferencia y la relación varón-mujer es significativamente más grande en las tres causas, ¿sí? Aunque en agresiones hay una clara diferencia, o sea, en homicidios, pero en suicidio, ¿no?, que a pesar de que se piensa muchas veces que las mujeres se suicidan más que los varones, en verdad las mujeres intentan más, pero quienes consuman el suicidio en mayor medida son los hombres, ¿no? Otro dato para la salud pública importante es intención no determinada, digamos. Muerte violenta, que por errores en los certificados de defunción o porque no requieren los circuitos entre la morgue y la judicial y etcétera, se determinan, digamos, no se determina la causa, y en algunas provincias llega a ser hasta un 40% del total de muertes violentas, digamos. Y cuando analizamos cuál es el peso de la violencia, cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, lo cierto es que, si bien es cierto, se mueren mucho más varones que mujeres, tanto los varones que se mueren como las mujeres que se mueren a manos de varones, digamos, ¿no? Entonces, digo, quienes claramente somos perpetradores de la violencia somos los hombres, digamos, ¿no? Esto es un dato de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que es una encuesta que se utilizó en el año 2007 y 2012 en adolescentes de 13 a 15 años, que es una encuesta que se hace a nivel internacional, que tiene representatividad nacional y provincial. Y cuando vemos este dato, tiene muchos datos de salud, digamos, sobrepeso, tiempo libre, etcétera, higiene, vacuna, bla. Yo les traje solamente estos dos datos que a mí me interesan, que son atacados físicamente al menos una vez, participaron de una pelea al menos una vez o heridos de una gravedad al menos una vez en el último año, el doble varones que mujeres, ¿no? Lo que uno ve en la escuela, los chicos se pelean más que las chicas. Cuando analizamos estos indicadores de salud mental asociados con suicidio, se sintieron solo o sola siempre o casi siempre, consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse, o hicieron un plan acerca de cómo suicidarse, ahí la relación se invierte y pareciera ser que las chicas tienen mayor ideación suicida que los varones, ¿sí? Aunque no sabemos si acá también hay un grupo de varones que se sintieron solos, que hicieron un plan acerca de cómo suicidarse y por una cuestión de temor, de miedo, de inhibición, no se animan a expresarlo, digamos, ¿no? Porque digo, reconocer que me siento solo, que considere la posibilidad de suicidarme, que estoy triste, que estoy mal, la verdad que no es un canon muy aceptable para un varón de 14 años, digamos, ¿no? Datos de la Dirección de SIDA, del Ministerio de Salud, vías de transmisión del VIH en varones de 15 a 19 años, del 2004 al 2014 la principal vía de transmisión sigue siendo hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? A pesar de matrimonio igualitario, de que pareciera que ciertas prácticas asociadas a la clandestinidad hoy estarían como más abiertas, sin embargo el no uso del preservativo sigue siendo una constante en las prácticas sexuales, ¿no? Estos son datos de la Cedronar, estamos entrando en otro capítulo que tiene que ver con el consumo de sustancias, no los voy a marear con tantos datos, pero básicamente los chicos toman mucho, la principal sustancia de consumo es el alcohol, aunque nos escandalizamos con cocaína o marihuana o cada tanto una situación de droga de síntesis o éxtasis o lo que fuera, el gran problema, si queremos, de salud pública es el alcohol.
El 50% de los chicos que respondieron a esta encuesta refieren a haber tomado alguna bebida alcohólica en el último mes, y de ese 50%, o sea, de la mitad de los chicos que tomó alguna bebida en el último mes, tomó el 65% con la modalidad de 5 tragos o más en una misma ocasión, que es lo que se conoce como consumo episódico excesivo de alcohol, digamos, ¿no? Que es el que está asociado a accidente de tránsito, a peleas, a no uso del preservativo, etc. Y algo que trae la última encuesta de Cedronal del 2014 es asociación alta, 80%, de energizantes con alcohol, ¿no? Red Bull, Speed, que sabemos que, digamos, contrapone los efectos y puede llevar a un mayor riesgo de intoxicación grave, tiene un alto consumo porque además tiene una gran tolerancia social, digamos. Los chicos antes de la clase de gimnasia se van al kiosco y se compran un Speed, digamos, ¿no? Pensando que con eso se van a despertar, digamos, o van a tener más energía. Bueno. Otro dato importante que tenemos también, esto es de una ONG que se llama Capicúa, cuáles son los motivos de discriminación en las escuelas, y vemos que el segundo motivo de discriminación, el segundo motivo de discriminación en las escuelas es violeta, que es por alguna apariencia física, ¿no? El gordo, la petiza, el negro, etc. ¿Sí? Y la segunda causa de discriminación en la escuela es porque dice o es sospechado de ser gay, lesbiana, bisexual o trans, ¿no? Esto coincide con la bibliografía internacional de que la segunda causa de bullying en las escuelas es orientación sexual e identidad de género. Esta es otra encuesta que realizó también una ONG sobre diversidad sexual, pero esta vez ya dirigida no a adolescentes en general, sino a adolescentes que se autodefinían lesbianas, gay, bisexual y trans. Se difundió por las redes, respondieron 780 chicos, de ellos el 76% escuchó comentarios despectivos en relación a orientación sexual, de ellos el 34% por parte de los compañeros, pero un 32% por parte de los profesores y del personal de la escuela, ¿sí? 74% de los chicos y chicas escuchó expresiones como eso es tan gay, no seas gay, sos tan gay, ¿no? Como para linkearlo, porque tampoco hay muchas investigaciones en relación al alto porcentaje de suicidios en adolescentes varones, digamos, ¿no? Entonces, un poco desde dónde nos paramos nosotros desde el programa. Una es el eje de derechos, ¿no? Que vamos a verlo ahora con un poquito más de profundidad. Y por otro lado trabajamos en estas dos líneas que son, por un lado, la oferta de servicios, es decir, mejorar los servicios de atención para adolescentes y que todos los servicios de salud sean amigables y de calidad para adolescentes, y por otro lado la demanda, digamos, o sea, que la comunidad, que los chicos conozcan que tienen derecho y que pueden ir a exigirlos al sistema de salud, ¿no? Y algo que también vamos a intentar trabajar, que implica la perspectiva de género en el abordaje de la salud. Bien, entonces, sabemos que adolescencia es una época de la vida, digamos, lo que dijimos es que adolescencia es una construcción cultural, es bastante moderna, los rangos de edad y las características de la adolescencia han ido modificándose a lo largo de las distintas corrientes, incluso sociológicas, históricas, ¿sí? Pero lo que sí, digo, hay algo que es como innegable, es el gran peso de la biología en relación al empuje puberal, ¿no? Y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pero también todo lo que tiene que ver en relación a la adquisición del pensamiento abstracto, la complejidad, ¿no? Habilidades sociales, emocionales, etcétera, en donde autoestima, autonomía, identidad se van a afirmar en este momento de la vida. Ya Rousseau en su libro Emilio hablaba de que hay dos nacimientos, ¿no? Uno cuando uno nace, digamos, y otro que tiene que ver en el momento de la adolescencia, en donde se toman en cuenta, digamos, otra perspectiva de la vida. Otros autores hablan de que la adolescencia es como una etapa bisagra en la vida, ¿no? Dina Krauskopf dice que es un periodo crucial en que los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo y asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio. Françoise Dolto, que es una psicoanalista muy conocida de niños y adolescentes, francesa, dice que la adolescencia es un movimiento pleno de fuerza,
de promesas de vida, de expansión, y que no hay adolescentes sin problemas, sin sufrimiento. Dice que quizás el periodo más doloroso de la vida, pero a la vez es el periodo de las alegrías más intensas, ¿no? Y este cruce entre la emocionalidad a flor de piel, a full, produce también cierto choque, ¿no? Para el propio chico o chica, pero también para la familia, para la escuela, para el sistema de salud, digamos, ¿no? Se levantó divino, está desayunando y de repente nos dijiste no sabes qué cosa y se enojó, pegó un portazo, ¿no? Quien tiene un hijo adolescente, una hija adolescente sabe, más allá de la estigmatización del hecho, pasa, digamos, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, todo es para allá, los grandes amores se producen en la adolescencia, todo es para toda la vida o para nada, porque además también con toda la cuestión de la tecnología, la globalización, la instantaneidad, también se configuran y están configurándose de otras maneras, ¿no? La OMS dice que la adolescencia va de los 10 a los 19 años y habla de juventud entre los 15 y los 24. Estos son rangos etarios muy movibles, ¿no? Se dice que la adolescencia, digamos, lo que marca el inicio tiene que ver con la pubertad, pero esto también ha ido cambiando a lo largo de distintas generaciones. En Atenas, digamos, no existía la adolescencia o existía en tanto había un pasaje o un rito de pasaje hacia el mundo adulto en donde se los preparaba sobre todo a los varones, no a las mujeres, para la guerra y el combate, digamos, y con eso adquirían el estatus de adulto y de ciudadano político, ¿no? Son muchas instituciones, el bar mitzvah judío, ¿no? Exacto, tal cual, ¿sí? Digo, hay como distintos ritos de iniciación, la fiesta de 15, qué sé yo, ¿no? Que también tiene una tradición muy fuerte en nuestro país. Tomando la definición de la OMS, ¿no? Salud integral, completo bienestar físico, mental, social de los jóvenes, incluye aspectos relacionados con su desarrollo educativo, la adecuada participación en actividades de la comunidad, acorde a su cultura y al desarrollo de su máxima potencialidad. Si nosotros tenemos en cuenta esa definición, ¿sí? Lo que está claro es que pensar en adolescentes del sistema de salud es quedarnos absolutamente cortos, digamos, ¿no? Y trabajar con adolescentes claramente implica trabajar con educación, con cultura, con arte, con deportes, etc. Como con todas las edades, creo, si tenemos en cuenta, ¿no? El concepto de salud integral, digamos. La OMS en este documento plantea que los determinantes sociales de la salud adolescente tienen que ver con las características personales del chico o de la chica, la edad, el género, los conocimientos y capacidades, la relación con sus pares, sus progenitores, los proveedores de servicio, la existencia de entornos protectores y de apoyo y obviamente las decisiones y marcos políticos, ¿no? Para garantizar el acceso y la salud. Si esto lo tomamos también para cualquier otra edad de la vida, también podrían entrar estas características, digamos, ¿no? Pero hay algunas en particular, sobre todo la relación con los iguales, ¿no? O un poco el tema de los entornos protectores y apoyo, en donde en la niñez y en la adolescencia cobra una importancia significativa. Y los ejes que nosotros promovemos para la atención de adolescentes tienen que ver, por un lado, con la confidencialidad, que está en el secreto médico, la autonomía de los adolescentes, la privacidad de la consulta y obviamente el marco de derechos para trabajar. Del kit de herramientas para armar del programa de salud sexual del Ministerio de Salud, que es un material para trabajar en talleres con equipo de salud, que la verdad que está muy bueno, se puede descargar en forma digital y que implicó toda una construcción colectiva también con las distintas provincias y me parece que tiene como algunas puntas interesantes para trabajar y básicamente en realidad, aunque son situaciones que leídas así parecen absolutamente obvias, ¿no? La verdad es que siguen sucediendo cotidianamente en los distintos servicios de salud, ¿no? Entonces, digamos, ya hablamos de que la adolescencia es una edad de riesgo como uno de los mitos, ¿no? Otro de los prejuicios que hay en relación a adolescentes es que en general no se enferman, ¿no? Que la adolescencia es una etapa sana de la vida. Sí, no, exacto. Por eso digo, son como prejuicios y mitos, ¿no? Que durante la adolescencia los problemas son solamente sexuales y no existe otra problemática, digamos, por lo menos que requiera atención.
que la adolescencia pasa, ¿no? O sea, es una transición y esto también históricamente lo que ha llevado es a que no haya políticas públicas específicas para este grupo etario, ¿no? Entonces, digo, siempre están como en un limbo entre que pediatría los quiere atender hasta los 15 años y clínica los empieza a atender desde los 17 o 18 o 16, entonces están los de 14, los de 16 que no saben muy bien para dónde atender, y si son un prepuberal chiquitito, bajito, por ahí el hospital pediátrico lo quiere operar, pero si ya pegó el estirón y mide 1,90, en el hospital pediátrico no hay cama o quirófano adecuado, ¿no? Entonces estas cuestiones desde el punto de vista de la accesibilidad concreta del sistema de salud se ven permanentemente. Y que durante la adolescencia no se sabe lo que se quiere, ¿no? Esta cosa así como de la indecisión de los pibes, que son así como que van y vienen, etc. Digo que también los pone como en lugares de incapaces, digamos, muchas veces, ¿no? Bueno, esto ya lo decía Platón, ¿no? Esta cuestión de que ya, digamos, daba la imagen de estas personas jóvenes, ¿no? Que están asociados, digamos, como a la rebeldía y a la cuestión también, digo, necesaria para la construcción identitaria, digamos, ¿no? O sea, a veces nos preocupa mucho más un adolescente tranquilo y calladito y solapado, ¿no? A uno que le va mal en la escuela, que de repente hizo algún quilombo, que se emborrachó una vez, digo, porque es necesario de alguna manera también cierto ruido en la adolescencia porque habla también como de la crisis identitaria, ¿no? Si se quiere. Las de acceso, un poco de las que estuvimos viendo recién, ¿no? Recepción que viola los derechos de los pibes en lugares chicos, la administrativa es amiga de la mamá, entonces si la chica viene a pedir un anticonceptivo de emergencia o viene a pedir consejería en lo que fuera el adolescente, el temor a que su mamá se entere. Hay adolescentes que, por ejemplo, no quieren hacer tratamiento psicológico en lugares pequeños porque la única psicóloga, las dos psicólogas la ven misa los domingos o también es amiga de la mamá, entonces se van a otro pueblo a hacer el tratamiento, digo, estas cuestiones que también son interesantes para pensar, ¿no? No suele haber lugares de consulta, valoraciones ante cualquier pregunta, esto de la asunción de la adolescencia como patología y juicio de valor moral por parte de los profesionales, y muchos de los chicos temen denuncias, hay consideraciones diferentes según el género, ¿no? Se suponen determinadas cuestiones o se avalan determinadas cuestiones para los chicos, mientras que para las chicas no tanto, ¿no? Y algunas cuestiones relativas a normativas paternalistas, reprimendas morales, ¿no? Porque sobre todo cuando se trabaja con adolescentes, la verdad hay una cuestión que se pone como muy en juego de parte del equipo de salud y es no pensar en sus propios hijos adolescentes, quienes tienen hijos adolescentes, digamos, ¿no? Entonces nos ponemos como en esta cuestión, digo, sin mala intención y mala voluntad, pero una cuestión mucho más paternalista sobre el chico o sobre la chica, ¿no? Y eso también obtura un poco la posibilidad de autonomía y toma de decisiones de ella, independientemente de lo que yo creo que es lo mejor para ella o para él, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos con este concepto que es el de oportunidad perdida, ¿sí? O sea, toda circunstancia en que una persona tiene contacto o acude a un establecimiento de salud y no recibe las acciones integrales de salud que le corresponden de acuerdo a las normas vigentes, según grupo etario, género y o condiciones de riesgo, ¿sí? Ya de por sí van poco al servicio de salud. Cuando van y yo no aprovecho esa oportunidad, la verdad es esto, ¿no? Oportunidad perdida, digamos, en algún punto. Obviamente, reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿sí? Esta es la pirámide normativa, digamos, de nuestras leyes en Argentina, ¿sí? En donde en el vértice está la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, por debajo están las leyes federales y los códigos de fondo, Código Civil, Código Penal, luego las constituciones provinciales, luego las leyes provinciales y luego otras normativas como circulares de hospitales, por ejemplo. Y lo que tiene esta pirámide es que es jerárquica, digamos, en relación a que lo que está en el vértice de la pirámide, ¿sí? Tiene, digamos, una mayor jerarquía que lo que está por debajo. Y todo lo que está por debajo no debe contradecir a lo que está por arriba, ¿sí? Entonces, ninguna normativa hospitalaria puede ir en contra de una ley provincial, ninguna ley en contra de la Constitución provincial, en contra de una ley federal, en contra de la Constitución nacional, digamos, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta, digo, es fundamental también como, digo, los profesionales de salud tenemos que saber esto, ¿sí? Como para poder trabajar también en el marco del derecho.
Constitución Nacional, Tratado de Derechos Internacionales, ¿sí? Tiene el principio de legalidad, igualdad y no discriminación. Principio de legalidad, y Pato, corregime si me equivoco porque sos la abogada, ¿sí? Yo soy un simple médico que leyó un poquito de esto. El principio de legalidad lo que dice es que básicamente todo lo que no se exprese como ilegal, digamos, lo que no esté expresado como práctica que no se puede realizar, ¿sí? O sea, todo es legal siempre y cuando la Constitución no diga que eso es ilegal, digamos, ¿sí? Entonces, si la Constitución no dice que al adolescente hay que atenderlo con el padre, ¿sí? Si no está explicitado eso, o si no está explicitado que no se puede atender sin el padre, eso sí, digamos, ¿se entiende, digamos, en relación a eso? Ok, igualdad y no discriminación en relaciones que es para todas las personas por igual, obviamente, ¿no? El derecho a la salud está incorporado en todos los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y fuertemente, digamos, sobre todo en el rango etario en el que nosotros trabajamos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Que es nuestra norma de mayor jerarquía en relación a garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño define al niño como todo ser humano menor a 18 años de edad, en donde se les debe garantizar el disfrute del más alto posible de salud, otorgando una preparación adecuada para afrontar su vida adulta, ¿no? Es decir, el derecho a la salud está para niños, niñas y adolescentes está explicitado en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 2 dice que los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años son titulares de todos los derechos, particularmente los personalísimos que deben ser ejercidos sin discriminación, en forma progresiva y en consonancia con su competencia, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos personalísimos? Son aquellos que no pueden ser ejercidos por representantes, implican la facultad de decidir y elegir por sí mismos, y el Estado está obligado a adecuar las políticas públicas para garantizar el acceso efectivo, sobre todo a los derechos personalísimos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la identidad, a la integridad física, a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la información. Si yo me quiero hacer un test de VIH, no puede venir mi mamá a sacarse sangre por mí, ¿sí? Si yo me quiero hacer un test de rápido de orina para saber si estoy embarazada o no, ¿sí? No puedo traer la orina de mi papá, digo, ¿sí? Ese es el derecho personalísimo, lo puede ejercer solamente, ¿sí? La propia persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Otros artículos importantes de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3 habla del interés superior del niño, ¿sí? Que vamos a ver qué es, el artículo 5 habla de autonomía progresiva y el artículo 2 y 13 hace referencia a la participación directa en la toma de decisiones y en el manejo de la información con niños, niñas y adolescentes. El interés superior es el cumplimiento pleno y efectivo de los derechos, es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos, y se va a proyectar sobre todo el sistema jurídico, y además el interés superior sobre todo va a entrar en consonancia cuando haya algún conflicto de interés entre lo que el niño o el adolescente refiera y lo que refiera su madre, digamos, o quien esté ejerciendo la titularidad en ese momento, digamos, ¿no? Vamos a ver un poquitito esto. Y la autonomía progresiva es el proceso por el cual se va consolidando esta capacidad de discernimiento de los adolescentes, obviamente que se va a desarrollar de manera distinta en cada persona de acuerdo al ambiente, a los recursos, a la individualidad, ¿sí? Pero lo que nos dice esto es que en verdad si viene un adolescente de 12 años o de 13 años a pedirme un método anticonceptivo, yo no puedo argumentar la edad, ¿sí? Para decirle, vos sos muy chiquita, tenés que venir acompañada por un adulto, digamos, ¿sí? Por eso sería una discriminación en relación a la edad. Si esa chica de 12 años sabe lo que es un método anticonceptivo, ¿para qué lo quiere? Digo, ahí yo puedo darme cuenta de la autonomía o de la competencia de esa niña, adolescente, para la toma de decisiones. Yo como sistema de salud lo único que tengo que hacer es brindarle la prestación. Lo que no implica que a mí me genere, bueno, una señal de alerta, que le pregunte qué edad tiene su pareja, digo, ver si hay coerción, si no hay coerción, si hay consentimiento. Buscaré de articular el sistema, digamos, de protección para esa niña, la recitaré, digo. Pero si yo le digo, no, vení mañana con tu mamá, ¿sí? Probablemente no vuelva, ¿sí? Y estoy perdiendo la oportunidad de la anticoncepción, por ejemplo, para esa
para ese adolescente, ¿no? Y la competencia, digamos, como parte de la autonomía progresiva, digamos, no está relacionado con la capacidad jurídica, digamos, ¿sí? Que es un concepto más rígido y que tiene que ver con límites normativos, sí, relacionados con la edad y que lo pone la norma jurídica, digamos, 18 años para casarse, digamos. No me da a mí la pauta de que a los 17 y 11 meses, ¿sí? Yo voy a tener menos competencia o menos noción de lo que implica casarse que a los 18 años y un día, digamos, ¿sí? Pero la norma dice, ¿no? Bueno, la capacidad tiene que ver con determinadas cuestiones como casarse, testar, etcétera, pero no es aplicable a los derechos, al ejercicio de los derechos humanos, que tiene que ver más con límites indicativos, digamos, ¿no? Y esto de los derechos personalísimos. Por eso, imponer una edad como barrera es un acto de discriminación, digamos, concreta, ¿no? Bien, esto, Convención de los Derechos del Niño, que desde el año 94 tiene rango constitucional, está incorporado a nuestra Constitución Nacional, con lo cual es el gran paraguas sobre el cual nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Por debajo de esto tenemos las leyes federales, como por ejemplo la 26061 de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, etc. ¿Sí? Y los códigos civiles y comerciales, el Código Penal, ¿tá? Y sobre todo, digamos, del año 2015, el nuevo Código Civil y Comercial, que va a implicar algún cambio significativo también en la atención de niños, niñas y adolescentes. El Código Civil dice en su artículo 25, reconoce al menor de edad a aquella persona que no ha cumplido los 18 años y por primera vez en una norma jurídica se incorpora la palabra adolescente, ¿sí? Refiriéndose a esa persona menor de edad que cumplió los 13 años, ¿sí? Con lo cual adolescente sería la persona que está entre los 13 y los 18 años, ¿no? Esto nos dice el Código Civil. En relación a el cuidado del propio cuerpo, ¿sí? Y aquellos temas concernientes a su salud, el artículo 26 del Código Civil expresa claramente que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. ¿Qué dice esto? Que los chicos y chicas entre los 13 y los 16 años pueden tomar las decisiones concernientes a cualquier tratamiento, ¿sí? Que no ponga en riesgo su salud gravemente. Vamos a desarrollar esto un poquito más. Sin la necesidad del consentimiento de un padre o de un adulto, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando se refiere a esto de tratamientos invasivos, que es un término que ha generado también como algunas cuestiones y cierta dificultad también para la interpretación, ¿no? Dice que si se trata de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. O sea, sigue validando el consentimiento de los chicos con, digamos, la asistencia del progenitor, ¿no? El conflicto entre ambos, es decir, el adolescente quiere una determinada práctica o no quiere una determinada práctica y su progenitor responsable quiere lo contrario, ¿sí? Se va a resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿sí? Sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no de ese acto médico, ¿sí? Lo que se planteó con esta resolución, que está colgada en el Ministerio de Salud, se trabajó con el grupo de abogados que fueron los redactores del Código Civil, Nelly Mijerki, Marisa Herrera, abogados del programa de salud sexual, del programa de adolescencia, y se hizo, digamos, una resolución en relación precisamente a aquellas cuestiones relacionadas con el tratamiento invasivo. Se trabajó identidad de género, se trabajó discapacidad y se trabajó salud sexual y reproductiva. Esa resolución también está disponible como para que la lean, para que la tengan, digamos, ¿no? Con lo que implica una resolución del Ministerio nada más. Y dice que las prácticas sanitarias que requieren acompañamiento para la decisión en el periodo entre los 13 y los 16 son aquellas en las que existe evidencia científica que muestra una probabilidad considerable, alta de riesgo o se generen secuelas físicas, digamos. Porque si nosotros, digamos, lo que dice Nelly Mijerki es que la palabra invasividad está asociada a riesgo grave para la vida de la persona, digamos, porque con ese criterio cualquier tratamiento es invasivo. Tomar una aspirina es invasivo, colocarse una
una vacuna es invasivo, digamos. Entonces, en ese sentido, digo, esto puede utilizarse además como un argumento para generar una barrera de acceso más que para garantizar, digamos, ¿no? Que es lo que busca el Código Civil. Y obviamente que también otra cuestión que es importante es que en las interpretaciones de la ley hay otro principio, que es el principio pro homine, donde uno tiene que interpretar para garantizar la mayor cantidad posible de derechos y no interpretar restringiendo derechos, digamos, ¿no? Esa es otra herramienta para leer el marco normativo. En relación a acceso, por ejemplo, dice que desde los 13 años las personas pueden acceder a los métodos anticonceptivos transitorios de forma autónoma, como al diagnóstico de VIH y al test de embarazo, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de los 16 años, dice el Código Civil, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. O sea que mayor de 16 años, en realidad no hay ninguna situación invasiva, no invasiva, lo que fuera, en donde el adolescente tiene que consentir solo, sola, esa práctica de salud, digamos, ¿no? Y otro punto importante que tiene el Código Civil es que refuerza, ¿no?, lo que ya se trabaja, digamos, el cambio de paradigma de la patria potestad que está, digamos, vislumbrado en la Ley 26061, ¿sí? Y plantea esta imagen de la responsabilidad parental, ¿no?, en donde dice que es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, ¿no? Entonces, en realidad lo que los padres tienen es la responsabilidad de garantizar los derechos de esos niños, ¿no? Y tienen límites, ¿sí? Digamos, no está sujeto al vínculo filial, o sea, directamente el padre o la madre, sino cualquier persona que pueda cumplir el rol de la responsabilidad parental, y además el Estado debe garantizar, ¿no?, que lo que se prime es el derecho del niño, niña y adolescente. A mayor autonomía, ¿sí?, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos, ¿no? Después tenemos la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, en donde obviamente están incorporadas todas estas cuestiones como asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad y confidencialidad en la consulta, es decir, secreto médico, autonomía, información sanitaria e interconsulta médica, que priman para los adolescentes de la misma manera que para los adultos, digamos. Utilizar de vuelta un criterio de edad para, por ejemplo, la confidencialidad en la consulta, ¿sí?, es discriminatorio, digamos. Entonces, el profesional de la salud, sea médico, psicólogo, enfermera o cualquiera que en el arte de curar tenga conocimiento de una situación, debe guardar secreto de esa situación, salvo que sea de riesgo inminente para la vida de ese chico o esa chica o de tercero, ¿no? Igual que para cualquier edad, digamos. Entonces, esto está como clarísimo. Bueno, historia clínica, consentimiento informado, ya está. Esto es una infografía que se produjo desde el programa de salud sexual y adolescencia junto con Nelly Miyerki en relación a cuáles son, digamos, todos los marcos normativos para la atención de adolescentes, de acuerdo también a los rangos de edad. Digo, esto también es material que se puede difundir, se puede hacer infografía más grande, ponerla en los centros de salud, etc. Digo, todo este material va a quedar disponible para ustedes. Entonces, niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos, existen derechos específicos para garantizar su desarrollo, el nuevo Código Civil impone un tratamiento particular para estos chicos, nunca puede suprimirse los derechos personalísimos y siempre debemos velar por el bienestar, cosas que parecen obvias pero que es necesario reforzarlas. El interés superior del niño rige toda la actividad relacionada con ellos y frente a una colisión entre lo que los chicos quieren y los padres debe primar el de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones del equipo de salud? Moverse de un paradigma de exclusiva protección a uno de participación con respecto a la autonomía. Esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Digo, cuestiones éticas que se ponen en juego en relación a tratamientos oncológicos, cuando un paciente quiere o no quiere seguir con un tratamiento determinado, y lo que nosotros desde el sistema de salud, desde nuestra omnipotencia, ¿no?, pensamos que esto es lo mejor para la persona. Brindar asistencia siempre, con o sin autorización o acompañado de un adulto o un padre, guardar la confidencialidad y comunicar a la autoridad administrativa de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se presenten situaciones que lo ameriten con eje en su protección. Esto es fundamental a la hora de
Si la madre o el padre quiere una situación y está en coalición con la que quiere el niño o el adolescente y el Código Civil nos dice que de acuerdo al criterio médico, pero yo no sé qué hacer en ese caso, digo, lo que tengo que hacer es comunicar a la Autoridad Protectora de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que en todas las provincias existe, con distintos grados de resolutividad, ¿sí? Que son los encargados de hacer cumplir la Ley 26061 de protección de los derechos, ¿no? No sé cómo funciona eso acá en Mendoza, bien, para casos de abuso, para casos de etcétera, ¿no? Los servicios de salud pueden contribuir a la formación de sujetos autónomos, ¿sí? Información y conocimiento para los chicos y obviamente tener en cuenta la opinión de los mismos. Y para terminar esta parte, y después vemos si tienen ganas que sigamos o no, les quería contar 3 diapositivas nada más de esta investigación que realizamos desde el programa, ¿sí? Teniendo en cuenta precisamente esas 3.000 partos de niñas menores de 15 años, es un tema que a nosotros nos preocupa sobremanera, entonces realizamos esta investigación con apoyo de la UNICEF, OPS y UNFPA sobre niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, abordajes institucionales desde los sistemas de salud, educación, justicia y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en las localidades que ven ahí, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Cava. ¿Qué se hizo en esta investigación? Contrató una investigadora local junto con la referente del programa de salud sexual y el programa de adolescencia y se analizaron las historias clínicas de las adolescentes menores de 15 años que entraron al sistema de salud, digamos, por la situación de embarazo. Y a través del análisis de historias clínicas y además también entrevistas a informantes clave, ¿no? Se analizó cuál es el circuito de atención de estas chicas menores de 15 embarazadas. Yo les traje solamente 3 ítems de toda la investigación, todavía esta no está publicada, ¿sí? Una de las cuestiones que aparece es la identificación tardía del embarazo por desconocimiento del cuerpo, por situaciones de abuso sexual, por negación de la situación, rechazo, ocultamiento y además también por inaccesibilidad geográfica en algunas zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, el testimonio de una profesional de Catamarca frente a una adolescente de 14 años. Más o menos tenía 5 meses por altura uterina cuando vino al primer control, refiriendo que ella no sabía que estaba embarazada. Y la madre decía que no, que venía menstruando, que ella le compraba toallitas porque menstruaba. Ella tenía 5 meses de embarazo. Hay una mayor proporción de control prenatal tardío o nulo, ¿sí? No son excepcionales las situaciones en las que la adolescente llega en trabajo de parto sin saber que está embarazada. Por la sola edad, un embarazo se categoriza como un alto riesgo obstétrico, riesgo que se potencia ante la falta de controles adecuados, ¿sí? O sea, esto podría llegar a ser como un punto a favor en el sentido de que en todo embarazo menor de 15 años se lo considera alto riesgo obstétrico, entonces se lo deriva a la principal maternidad de la provincia, ¿sí? 3 de los casos relevados en Jujuy, por ejemplo, ingresaron a UTI directo con cuadros de preeclampsia y eclampsia severa con 33, 35 y 38 semanas de embarazo, ¿no? Y obviamente se dificulta el abordaje integral adecuado y oportuno con respecto a la interrupción legal. En la consulta inicial las chicas no hablan, lo hacen los adultos por ellas, en general las madres. El sondeo de las circunstancias en torno al embarazo depende del equipo, no existen pautas estandarizadas para la atención, el consenso es esta clasificación de embarazo en alto riesgo. Los equipos con formación en atención de adolescentes tienen un mejor abordaje, saben un poco más qué preguntar, qué circuitos activar, y otros profesionales tratan como si fuera un embarazo común y corriente, ¿no? Esto es el testimonio de un médico de Jujuy que dice: yo resuelvo la situación del embarazo, no me meto más adentro porque eso me va a llevar mucho más tiempo que no tengo y además necesitaría herramientas que tampoco tengo, ¿no? Con respecto a la interrupción legal del embarazo, en general no se considera ni se ofrece la opción, hay visiones contrarias al derecho a la interrupción legal, ideológicas y de desconocimiento legal, entonces algunos testimonios sueltos, ¿no? Yo como médico no estoy habilitado, lo hacen clandestinamente pero acá no. Esto dijo el director de un hospital de una de las provincias. Lo dejamos librado al profesional que atiende. No estamos ni en contra ni a favor desde la dirección. Cada profesional se maneja con su particular postura ideológica más allá de lo que dice la ley, ¿no? Esto lo dice el director de un hospital.
y otros equipos convencen para que el embarazo continúe, ¿no? Ahora ya está, hay que cuidarlo, criarlo, tenerlo, etc., ¿no? Entonces, ya hay algunas agencias internacionales que están hablando de el embarazo en niñas menores de 15 años como una tortura y como que la recomendación es disminuir estos embarazos a 0, ¿no? Y esto es un poco la postura que tiene el programa de salud sexual y el programa de adolescencia. Para la interrupción legal del embarazo en estos casos nosotros estamos, digamos, resguardados por obviamente el Código Penal con el procedimiento habilitado en su artículo 86, en donde los causales son salud y violación. ¿Sí? Sabemos que para esto hay serias dificultades en el cumplimiento y la implementación. Muchas veces tiene que ver con dilaciones innecesarias como hacer la denuncia o esperar a que el juez dictamine, ¿sí? O cuestiones de objeción de conciencia, lo que hablábamos recién, ¿no? Que algunos directores de hospital o directores de servicios de obstetricia se definen como objetores y eso lleva a que en general se vaya dilatando y se pase el tiempo óptimo para la interrupción legal, ¿no? En el año 2012 tenemos el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, en donde aclara expresamente que la violación no necesariamente tiene que ser a una mujer idiota o demente, sino a cualquier mujer, y basta solamente la declaración jurada de ella, y además no se necesitan medidas administrativas judiciales ni policiales para la realización de la práctica, ¿no? Y el Ministerio de Salud, a la luz del fallo FAL, reactualiza el protocolo que era del año 2010 para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que está colgado en la página del Ministerio. Básicamente, en niñas menores de 15 años, haya o no haya antecedente de violación, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que para la justicia el consentimiento para relaciones sexuales en menores de 13 años no es válido, con lo cual uno podría dar como supuesto, ¿sí?, el no consentimiento en las menores de 13 años. Y además también vimos todos los riesgos para la salud física y psíquica de la mujer, menor de 15 años sobre todo, independientemente de que haya sido producto de una violación o no, estaría contemplado para la realización de la interrupción legal del embarazo. Entonces, no se necesitan autorizaciones judiciales ni denuncias policiales, debe garantizarse la información y la confidencialidad, deben evitarse procedimientos administrativos o periodos de espera que retrasen la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas, y deben brindarse obviamente a las víctimas de violencia sexual, ¿sí?, todas aquellas medidas para resguardar su salud en general.